Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre el programa de capacitación práctica opcional, OPT, en especial de la extensión adicional de este programa para estudiantes cuyos estudios se clasifican en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los extranjeros con visa F1 que estén estudiando en una universidad estadounidense tienen la opción de solicitar una extensión OPT para trabajar en el país en un campus relacionado con sus estudios. Algunos estudiantes que reciben su título de programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, pueden aplicar para una extensión, lo cual les permite quedarse más tiempo. En este episodio hablaré sobre los requisitos, el proceso para solicitar el OPT y la extensión STEM, tus responsabilidades tras haber recibido esta extensión, así como las características que debe tener el empleo por el cual solicitas la extensión. Si estás interesado en estudiar en el exterior y obtener experiencia internacional relevante profesional al terminar tu posgrado, el OPT y en especial la extensión STEM es una excelente oportunidad para trabajar en el mercado laboral estadounidense. Es importante también recalcar que no todos los programas de posgrado cuentan con la designación STEM, por lo que la información de este episodio te puede ayudar también en la selección estratégica de tus opciones de posgrado dentro de Estados Unidos. El programa de capacitación práctica opcional, OPT, es una autorización de empleo temporal que permite a un estudiante internacional trabajar en Estados Unidos y así poder obtener experiencia profesional laboral relacionada a su campo de estudio y generalmente es para después de completar sus estudios. En general, los estudiantes internacionales F1 no tienen un permiso para trabajar en Estados Unidos. Cuando te aceptan un posgrado en Estados Unidos, cuando ya tienes tu carta de admisión, tienes que ir a la embajada a sacar tu visa para poder entrar a Estados Unidos. Si te dan la visa F1, esa visa no tiene un permiso para trabajar. Lo que funciona es que tú puedes solicitar el OPT para poder hacerlo, entrar a este programa para poder trabajar. Y el OPT se divide en dos categorías. Una es prefinalización y la otra es posfinalización. El OPT prefinalización permite que un estudiante F1 pueda trabajar en una posición relacionada con su área principal de estudio durante un máximo de 12 meses antes de finalizar el curso de estudio. Entonces, por ejemplo, si tú eres un estudiante internacional haciendo un MBA en Estados Unidos, los MBAs dentro de su programa de estudio incluyen internships y los internships son prácticas profesionales pagadas. Para que tú puedas recibir un salario, necesitas poder tener un permiso para poder trabajar y recibir un salario dentro de Estados Unidos. Entonces, tienes que solicitar el OPT para eso. Si, por ejemplo, tú estás trabajando dentro de la universidad con algún profesor investigador o tu posgrado en específico tiene un componente de experiencia práctica en donde vas a estar trabajando para alguna empresa, como decía, los internships o a lo mejor durante el programa estás participando en un programa de asesoría o consultoría. Todo eso necesitas el permiso y eso es a través de OPT. Por otro lado, el OPT postfinalización se otorga después de la finalización del curso de estudio y también permite trabajar en una posición relacionada durante un máximo de 12 meses. Cualquier persona que esté estudiando un posgrado en una universidad reconocida, acreditada en Estados Unidos, que consiguió para entrar a Estados Unidos la visa F1, puede también solicitar antes de graduarse el entrar al programa OPT. Y ese programa le va a permitir poder quedarse en Estados Unidos y trabajar durante un año máximo en un área relacionada. Entonces, te da cierta experiencia profesional dentro del campo laboral americano. Sin embargo, es importante recalcar que el tiempo dedicado al OPT prefinalización se va a restar del tiempo total del OPT postfinalización. Entonces, si tú, por ejemplo, hiciste un internship y estuviste dos meses trabajando, después de que terminas tu posgrado, vas a tener solamente 10 meses. Entonces, tienes que considerar qué tiempo que utilizas en tu OPT mientras estudias se va a tomar del tiempo que tienes después, ¿no? En estos 12 meses máximos que tienes el permiso para poder trabajar. En
En este momento estoy hablando del OPT para cualquier tipo de estudiante en cualquier tipo de posgrado. En el caso de personas que estén estudiando un posgrado que tenga una designación STEM, como decía, que esté designado como un programa de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, el OPT tiene la posibilidad de hacer una extensión y esta extensión es de hasta 2 años más. Entonces, en lugar de que tú tengas solamente 1 año o 12 meses para trabajar en Estados Unidos, para quedarte y tener una experiencia profesional allá, vas a tener la opción de 36 meses. Entonces, realmente es muchísimo más tiempo, te da una oportunidad realmente de generar incluso una relación con tu empleador, buscar después la visa, la residencia. Hay muchas cosas que se abren con esta oportunidad de los 36 meses. Esto es para programas específicos. Los posgrados a los que tú tienes que estar escogiendo tienen que tener esta designación. Es importante que si tú estás interesado en contar con esta designación, investigues previo a irte o escoger posgrado para saber si cuentan o no con esta designación. Esta es una pregunta que puedes hacer directamente en alguno de los webinars que tengan los representantes de admisiones. Si vas a conocerlos a alguna feria, también puedes hacer esta pregunta ahí. Hay veces que esta pregunta está también en sus páginas. Hay algunos programas que incluso saben que esto es una herramienta de ventas, ¿no? Que incluso tú vas a voltearlos a ver si tienen esa designación. Entonces hay veces que lo ponen en la página principal y dice que el programa tiene esta designación STEM, lo que permite que tú como estudiante internacional puedas tener una extensión a tu OPT y puedas quedarte 36 meses después de graduarte. Si quieres conocer la lista completa de programas de títulos designados STEM del gobierno estadounidense y que incluyen todos los campos de STEM que califican a un estudiante F1 para la extensión, puedes visitar la página del gobierno. En esta lista actualizada hasta 2022 se encuentran más de 400 programas. Aquí vamos a mencionar algunas de las disciplinas más comunes. Los programas de ciencias de la computación, los de ingeniería química, nanotecnología, biotecnología, matemáticas computacionales, matemáticas financieras, economía matemática, econometría y economía cuantitativa, análisis de datos, ciencias actuariales y física y astronomía. Estos son algunos de los campos y generalmente las maestrías que son de estos campos van a tener esa designación STEM. La lista que acabo de mencionar habla de programas bastante cuantitativos, que claramente son programas STEM. Pero hay algo que ha pasado los últimos meses, y esto es resultado de 2 cosas en específico. La primera es la pandemia. Durante la pandemia hubo muchos cambios y además también muchos estudiantes internacionales empezaron a suspender sus planes de irse a estudiar al exterior. Y por otro lado también un cambio que ha pasado en otros países respecto a sus políticas migratorias. Canadá Canadá tiene también una forma en la que tú estudiando tu posgrado puedes quedarte después a trabajar, incluso un camino hacia la residencia y la ciudadanía a través de estudiar un posgrado. En Inglaterra también hubo un cambio en donde Inglaterra empezó a dar una visa de trabajo también, una extensión similar a esta para que pudieras estudiar después de terminar tu posgrado. Otros países están también buscando otros países también tienen opciones para ti para después de estudiar quedarte a trabajar. Los estudiantes internacionales para las universidades en general son bastante valiosos por varias razones. La primera es obviamente porque traen diversidad a la clase, también es una forma en que los estudiantes locales conozcan de otras culturas, conozcan de otros contextos, hagan networking con personas de otras partes del mundo. Entonces eso es un ganar-ganar para todos, ¿no? Para los locales y para los internacionales. Y generalmente los estudiantes internacionales que se van a estudiar a posgrados en el exterior son muy competitivos. Son gente que pues fácilmente podrían entrar a las mejores universidades de sus propios países y entonces están buscando realmente entrar a las mejores del mundo. Entonces tienen muy buenos perfiles, hacen que incluso los programas nacionales, locales sean mejores. Y por otro lado, también generalmente un estudiante internacional pues paga la matrícula completa. Hay becas, como hemos hablado aquí, para estudiantes internacionales, pero en general
van a pagar la matrícula completa, no están pidiendo préstamos, no entran. Hay ciertas universidades que tienen diferentes precios según si tú eres un estudiante local, estatal o nacional. Entonces, hay veces que alguien que no sé, por ejemplo, si vienes de cierto estado y tu universidad americana es una universidad pública, no vas a pagar lo mismo que si vienes de otro estado o eres estudiante internacional. Entonces, los estudiantes internacionales generalmente van a pagar más que un estudiante local por recibir la misma educación. Entonces, las universidades están también incentivadas a tener estudiantes internacionales porque reciben más dinero también de ellos, ¿no? Entonces, hay el tema de la diversidad y lo que traen y que son buenos estudiantes. Y por el otro lado, hay el tema también de financiero, ¿no? En algunos casos incluso hay algunas universidades o algunos posgrados que la gran mayoría en Estados Unidos tienen estudiantes internacionales, que sus matrículas incluso han bajado a nivel local y que donde han estado obteniendo más y más estudiantes son de sus matrículas internacionales. A lo mejor esto no estamos hablando de los programas más competitivos, con más prestigio. No sé, por ejemplo, el MBA de Kellogg, va a haber muchos internacionales y muchos locales o nacionales americanos queriendo postular, pero hay MBAs, por ejemplo, o universidades que están siendo menos competitivas dentro del mercado nacional, dentro del mercado americano, pero que son buena opción para un internacional que lo que está buscando es una experiencia internacional y estudiar en Estados Unidos. Entonces, para esa persona, a lo mejor no va a entrar a las mejores universidades, pero lo que está buscando y lo que quiere y el prestigio que busca es tener un título americano. Entonces, para esos programas, los internacionales son casi lo que los permite sobrevivir dentro de un mercado ultracompetitivo de posgrados. Entonces, al final, los estudiantes internacionales en el mundo en general, pues son realmente, pues las universidades y los países se los pelean, ¿no? Buscan aumentar sus matrículas. Entonces, lo que ha pasado es que tú como internacional, pues tienes opciones. Puedes pensar en irte a Canadá, puedes pensar en irte a Inglaterra, puedes escoger Francia, puedes escoger Australia, puedes escoger Estados Unidos. Tienes opciones. Entonces, cuando estás viendo esas opciones, si parte de tu interés es poder adquirir cierta experiencia profesional en el país en el que te estás graduando, y esto puede ser por varias razones. Una, porque eventualmente quieres emigrar, puede ser porque quieres pagar, o sea, un posgrado en esa moneda te va a costar más si tú regresas a tu país y tienes que lidiar con el tipo de cambio. Cambio si estás ganando en el mismo, si estás ganando en la moneda que fue tu posgrado, si pediste dinero o tienes una deuda, vas a poder pagar en la misma moneda. Entonces, hay varias razones por las que pudieras tú querer trabajar después. Obviamente, también para tener una experiencia relevante de trabajo, tener también la oportunidad de trabajar con equipos internacionales, poder estar en un ambiente internacional profesional, no nada más académico. Y pues muchas veces, dependiendo de tu campo, pues los mejores trabajos para ese campo no están necesariamente en tu país de origen, sino están en estos lugares. Entonces, pensar en poderte quedar después de estudiar tiene sentido para muchos postulantes. Entonces, si tú estás viendo dónde me puedo quedar más fácil, dónde va a ser, dónde hay más posibilidades de que pueda yo conseguir esta experiencia post-graduación, pues vas a revisar estas opciones. Y pasó entonces en el 2020 algo importante, lo que nos pasó a todos, ¿no? Hubo una pandemia. Entonces llegamos a esta pandemia y además Estados Unidos también, por temas de la administración federal anterior, pues tenía ciertos problemas de reputación con muchos internacionales. Había internacionales que se sentían un poco renuentes de irse a estudiar a Estados Unidos por todo lo que estaban escuchando, ¿no? Al final del día, pues esto llegó a decir, bueno, me gusta Estados Unidos, me encanta esta universidad, pero pues no estoy viendo como un ambiente que sea que sea muy amigable para un estudiante de a lo mejor mi raza o de mis creencias o de donde vengo yo, que el ambiente tal vez no es el mejor en este momento. Entonces muchos estaban volteando a ver otros lados. Por todos estos temas estaban volteando a ver otros lados. Entonces lo que pasó es que las universidades americanas empezaron a perder por primera vez la competencia
frente a las universidades de otros países. Algo que antes no había pasado, ¿no? Antes pues ellos sabían por el prestigio que tienen, por la calidad de sus estudios, que realmente pues los internacionales muchos sabían y los mejores querían irse a estudiar a Estados Unidos. Pero por estos temas migratorios, por las mismas cosas que estaban pasando en nuestros países, que empezó a ser más una intención de poder de verdad emigrar, entonces empezaron a perder interés de los internacionales. Esto obviamente es un gran problema para ellas, ¿no? Y las universidades americanas vieron, pues, qué podían hacer al respecto. La visa STEM ha existido, o la extensión STEM ha existido por muchísimo tiempo. No es algo nuevo. Sin embargo, era algo muy específico. O sea, solamente para alguien que estudiaba, no sé, computer science, como decía, nanotecnología, o sea, para programas bien específicos. Entonces, lo que pasó es que en específico, las escuelas de negocio que tienen MBAs, que realmente son escuelas que reclutan muchos internacionales, que además tienen pues bastante poder para cabildear sus temas, esas escuelas empezaron a decir, oye, perdóname, pero mi programa es bastante cuantitativo. O yo tengo dentro de mi MBA una especialización en Data Science. Entonces, ¿por qué puedes dar una extensión STEM a un posgrado de Data Science y no me puedes dar a mí la extensión STEM cuando mi especialización son 8 clases y a lo mejor el posgrado son 8 clases, ¿no? O sea, hay posgrados que son de 8 clases, tomas 4 clases en un semestre, las otras 4 clases en otro semestre y el programa dura 1 año, pero en realidad tomaste 8 clases. Entonces, si yo puedo comprobarte que mi especialización es suficientemente cuantitativa, me das la extensión STEM. Y entonces el gobierno dijo, bueno, pues sí, ¿no? O sea, sí suena lógico, ¿no? Probablemente ellos hicieron mucho cabildeo sobre esto, ¿no? El incentivo fue que estaban perdiendo internacionales, pero el tema es que pues sus programas, había un argumento y una justificación para poderles otorgar estas extensiones. Entonces, esto es bastante nuevo. Las primeras extensiones fueron en 2020 de programas de escuelas de negocio. Entonces, y empezaron las universidades que tienen más dinero, que tienen más recursos, que pueden hacer más cabildeo, como MIT, Harvard, este tipo de universidades. Fueron las primeras, Carnegie Mellon, que consiguieron estas extensiones. Al principio se hicieron estas extensiones, por ejemplo, para ciertas especializaciones. Entonces, tú podías hacer el MBA de USC, por ejemplo, en Marshall, y tenías, si tú escogías la especialización de Business Analytics, podías tener la extensión STEM. Si escogías una especialización en marketing o en estrategia, no te la daban, pero te la daban para ciertas especializaciones. Entonces fue así como empezó. Cada vez han sido más programas que dicen, o más escuelas de negocio que dicen, caray, esta extensión está muy buena para mis estudiantes internacionales. Es un gran incentivo para que se quieran venir y que se quieran quedar. Y al final de cuentas, pues mis programas, si ajusto ABC, también van a ser suficientemente cuantitativos. Entonces empezó siendo con ciertas especializaciones y luego algunos programas consiguieron que cualquiera de sus especializaciones tuvieran la designación para la extensión STEM, tuvieran la designación STEM. Por ejemplo, los MBAs de MIT. Cualquier MBA de MIT tiene la designación STEM. Aunque tú ahí decidas, no sé, especializarte en entrepreneurship, tienes esta designación. Entonces, cada vez son más programas y eso abrió la puerta incluso a otros programas que no son MBAs. Programas más pequeños, más especializados. O sea, por ejemplo, finanzas antes era solo ingeniería financiera o programas en matemáticas financieras y después algunos posgrados en finanzas ya pudieron tener esta designación. Después de eso también empezó a haber más apertura también los programas de gobierno. También dijeron, caray, pues en mi programa también ves economía, ves finanzas, ves temas muy cuantitativos, ves temas de data science. ¿Por qué no pudiéramos sacar esta designación también? Y entonces estos otros programas, por ejemplo, ahora Columbia tiene algunas de sus opciones de la escuela de CIPA con designación STEM. Lo mismo Chicago y otras universidades. Esto es bastante nuevo, como decía. Hay programas que puede ser que si los viste 10 meses antes y los ves ahora, ya tienen la designación STEM y antes no lo tenían.
Entonces, realmente es algo que está pasando en este momento. Si te fijas, los primeros programas consiguieron esta designación 2020 y la consiguieron, y esta no es como recíproca. No puede ser que tú ya estés estudiando el posgrado y ya estando en el posgrado diga el programa, conseguimos la designación STEM, lamentablemente para ti ya no aplicas. Tiene que ser para los que están entrando en ese ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una universidad consiguió su designación, y estamos hablando que las primeras fueron por esas fechas, su designación STEM o posgrados nuevos, ¿no? O sea, como decía, hay unos que lo han tenido toda la vida, pero programas más diferentes. Lo consiguió, no sé, en octubre de 2020. Entonces, los que postularon para entrar en agosto 2021 son los primeros que van a tener, o sea, los que empezaron sus posgrados o su MBA con la especialización, o sea, en Business Analytics en agosto 2021, ellos fueron los primeros que consiguieron esta designación como estudiantes de MBA. Y ellos, si se llevaron 2 años, ellos están saliendo en agosto de 2023. Entonces, si te fijas, pues realmente son apenas los primeros los que están saliendo, ¿no? Hay programas de 1 año, a lo mejor que sí ya llevan 1 año como graduados, pero esto también es para tener un poco más de perspectiva de varias cosas. La primera es, tú como postulante, si estás viendo opciones y quieres tener la designación STEM, como te decía, antes era muy rígida para ciertos programas, probablemente a menos que estuvieras en un programa, por ejemplo, de una escuela de ingeniería o en una escuela de ciencias, no lo hubieras tenido. Ahora, si estás estudiando en una escuela de gobierno o en una escuela de negocios o incluso en otras escuelas, puedes llegar a tener esta designación. Entonces, mi primer consejo es que revises los posgrados y los revises con profundidad para ver si tienen esta designación, si tu plan es utilizarla, ¿no? Si tu plan es utilizarla, revísalo y que además no lo revises solamente una vez y digas, no la tiene, ni modo, ¿no? Porque puede ser que ese programa la tenga en unos meses o en 1 año más o para cuando tú quieras postular. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es que tampoco asumas que porque, no sé, el MBA de MIT tiene la designación STEM, cualquier MBA de la universidad que sea lo va a tener, porque no es cierto. Cada universidad ha hecho su propio proceso y ha tenido que poner enfrente del gobierno sus programas para que decida si les da o no la designación. Entonces es un proceso costoso, es un proceso largo, es un proceso que involucra que la universidad y la escuela en específico esté suficientemente motivada para llevarlo a cabo. Si en mi programa o en mi posgrado la mayoría son locales o son americanos y realmente ellos no le ven como el beneficio de invertir en sacar esa designación, no lo van a hacer. Entonces, si tú asumes que porque en otra universidad una maestría con un plan de curricular similar lo tiene, la que tú quieres lo va a tener, estás asumiendo mal. Tienes que asegurarte que tenga la designación STEM, el programa que quieres. Y el otro consejo tiene que ver también con a quién le preguntas qué tan fácil o difícil fue quedarse en Estados Unidos después de su posgrado. Porque si tú le preguntas a alguien que se fue antes de que el posgrado, no sé, por ejemplo, estás haciendo tu investigación sobre MBAs y vas y hablas con exalumnos, ¿no? Es algo que hemos recomendado, que yo te he recomendado en el podcast muchas veces. Entonces, si tú vas y hablas con exalumnos y ese exalumno se graduó en 2020 o 2019 o incluso 2021 en algunos casos o 2022, pues puede ser que esa persona no haya podido sacar el OPT con la visa, con la extensión y sus circunstancias para quedarse fueron bien distintas a las tuyas. Realmente él pues no tuvo esta oportunidad de poder ir a pedir trabajo donde sea y que el empleador dijera no hay problema, te contratamos, ¿no? Porque en el caso de la extensión, como el permiso para quedarte lo sacas a través de tu OPT, no necesitas que el empleador haga nada más que quererte contratar. Entonces, sus circunstancias fueron bien diferentes a las tuyas. Como ven, son muy recientes. Estos cambios son bien recientes. Entonces, tienes que estar atento tanto en encontrar la información correcta para el posgrado que quieres, como también saber que a lo mejor las circunstancias de la persona que se graduó del mismo MBA o la misma maestría en gobierno que tú,
pues no fueron las mismas que las que tú vas a disfrutar si tú te gradúas con esta designación. Para aplicar al OPT, el inicial de los 12 meses, debes cumplir con los siguientes requisitos. Haber sido un estudiante de tiempo completo con rendimiento académico apropiado durante al menos un año académico. Si tu programa es menor a un año, entonces no vas a poder aplicar al OPT. Entonces, fíjate también en la extensión del programa. El segundo punto es que al momento de aplicar tienes que tener el estatus F1. Eso es importante porque el estatus F1, cuando te dan tu visa F1, te la dan por un periodo específico. Generalmente es para cuando te estás graduando, ¿no? Entonces, si tú te esperas y buscas el OPT meses después de haberte graduado, ya no vas a tener el estatus F1, ya no vas a poder postular al OPT. Tu trabajo propuesto debe estar directamente relacionada con tu área principal de estudio. No puedes solamente quedarte, es un trabajo propuesto, no tienes que tener ya un trabajo como una oferta de trabajo, pero tienes que justificar que te estás quedando en esta extensión por el tema de que quieres trabajar en algo que tiene que ver. Ahora, como les decía, el OPT es para cualquier persona que cumple estos 3 requisitos. El primero es un buen rendimiento académico. El segundo es que están postulando o aplicando el OPT con la visa F1. El siguiente es también que, como decíamos, el programa tenga por lo menos una duración de un año. Y lo otro es que te quieras quedar para algo que tiene que ver con tu área de estudios. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo para mi posgrado no era designación STEM. Entonces, yo sí pedí la visa OPT para tener experiencia en Estados Unidos después de mi maestría en Harvard. Y a mí me la dieron por estos 12 meses, aunque mi posgrado no fuera con designación STEM. Si estás solicitando el OPT post-finalización, hay algunos plazos bien importantes que tienes que tomar en cuenta. Y, por ejemplo, si tú te estás yendo a un programa de un año, en este momento parece lejano, ¿no? Pero es de esas cosas que sí es bueno irlas planeando mucho tiempo antes. Incluso piensa que para cuando estés en enero, febrero, si tu programa termina en mayo, acuérdate que las graduaciones de la mayoría de los posgrados en Estados Unidos son mayo. Entonces, realmente el programa no es que termine hasta agosto, tienes un poco menos de tiempo. Entonces, para esos programas hay algunos plazos que tienes que tomar en cuenta. El primero es, puedes solicitar el OPT post-finalización hasta 90 días antes de completar tu programa. Entonces, 3 meses antes de que te gradúes, puedes pedir el OPT. Pero como máximo tienes 60 días después de la fecha de finalización del programa. Entonces, si tú te graduaste y pasan más de 2 meses, ya no vas a poder solicitar el OPT. Debes también presentar tu solicitud dentro de los 30 días posteriores a que tu oficina escolar designado, ese es alguien que va a estar en tu universidad, ingrese la recomendación de OPT. Entonces, tú no es que vas directamente con el gobierno americano y les pides el OPT, tú vas directamente con la oficina de asuntos de estudiantes internacionales en tu universidad y a ellos es a los que les dices que quieres tener el OPT. Ellos van a generar todos los trámites, la solicitud y demás, y ellos son los que van a recomendar que te den el OPT. Esta es de esas cosas que mejor te las digo de una vez, pues para que estés preparado, porque imagínate que escoges el programa ideal, te vas a estudiar pensando en la designación STEM y se te pasan los tiempos. Entonces es muy importante que realices la solicitud dentro del plazo para que garantices que recibes la autorización adecuada para trabajar en Estados Unidos. Para calificar para la extensión de los 24 meses de STEM, para poder estar entonces 36 meses en lugar de 12, debes cumplir con los siguientes requisitos. Tienes que tener una autorización de empleo OPT y estar actualmente en un periodo válido de OPT después de la finalización de los estudios. Eso significa que primero pides el OPT normal y luego solicitas la extensión. Tienes que tener un título de licenciatura, maestría o doctorado de una escuela acreditada por una agencia acreditada reconocida en el Departamento de Educación de Estados Unidos. Aquí una aclaración. Lo estamos hablando de posgrados porque la mayoría de ustedes está buscando un posgrado, pero si quisieras también pedir el OPT, lo puedes pedir también como estudiante de universitario. Y lo mismo la designación, la extensión STEM, es también para universitarios. Como decía, no cualquier programa
porque sea STEM, asumas que va a tener esta designación. Tiene que ser acreditado y reconocido por el Departamento de Estados Unidos y certificado para el programa de estudiantes de visitante de intercambio. Y esto es cuando estés solicitando la opción STEM. Entonces, tienes que asegurarte que el programa que estás escogiendo tiene esta posibilidad, tiene el permiso para hacer la extensión STEM. En el caso de que tú estudies un posgrado que no tenga la designación STEM, pero si estudiaste la licenciatura, el pregrado en Estados Unidos y tu pregrado era STEM, tipo una licenciatura en matemáticas o una en ciencias de la computación, pero a lo mejor después decidiste hacer un posgrado en educación o en arte o en otra cosa, puedes de todas formas solicitar la visa, la extensión STEM, después de tu OPT de la maestría, argumentando que tu licenciatura o tu pregrado sí tiene la designación STEM. Entonces, si el campo en el que vas a trabajar utilizando esa maestría tiene que ver con STEM, puedes solicitar esa extensión porque la licenciatura o el pregrado lo hiciste en Estados Unidos, o la ingeniería también, obviamente, porque lo estudiaste en Estados Unidos, y si ese tenía la designación STEM de todas formas, la puedes usar durante la maestría como argumentando que lo que vas a estar haciendo tiene que estar relacionado con los dos casos, con las dos disciplinas, aunque la maestría que estudiaste no tuviese esa designación. También es posible que si tú estudias, por ejemplo, el pregrado o la universidad en Estados Unidos y utilizas el OPT y la designación STEM, que después que hacer una maestría o un doctorado, un mayor grado educativo en otro programa que sea STEM. Entonces, no sé, estudiaste como pregrado Computer Science y después quieres hacer una maestría en inteligencia artificial. Entre que te graduaste de la universidad y haces tu maestría, utilizaste tu OPT y tu extensión de 3 años, haces tu maestría y puedes volver a solicitar el OPT. Lo importante es que sean programas académicos de mayor nivel educativo. O sea, no pueden ser, si son 2 maestrías, eso habría que revisarlo con más cuidado para ver si se puede o no. Pero si es un nivel educativo mayor, superior, sí se puede. Entonces, si tienes un pregrado y luego haces una maestría, puedes hacer 2 extensiones STEM para cada uno de los grados que sacaste. Para solicitar la extensión STEM, primero tienes que haber postulado la OPT. Entonces, esta es una extensión al programa de Optional Practical Training. Eso significa que primero entras al programa, como lo que hablamos al principio, que tienes que hacerlo antes de que te gradúas y tienes 2 meses solamente para hacerlo si no te has después de tu graduación. Tienes que hacerlo a través de la universidad. O sea, realmente ese proceso, tu universidad te va a ayudar un poco a llenarlo. Lo mejor es directamente acercarte a la oficina de estudiantes internacionales para que ellos te den todos los datos de cómo llenar los formularios, qué es lo que tienes que hacer, los tiempos y todo. Incluso yo te recomiendo que vayas, cuando estés llegando a tu posgrado, vayas de una vez a conocer a la gente de la oficina de estudiantes internacionales. Son buen contacto para muchas cosas, porque igual, como decía, si quieres hacer un internship o trabajo durante tu posgrado, o incluso porque luego también tienen pues más información, incluso tienen a veces información importante sobre becas a las que puedes ser elegible en tu segundo año de estudios. Entonces, irlos a conocer vale la pena. Lo puedes hacer cuando estás llegando a la universidad y a lo mejor volver a hacer una cita para ir a hablar con alguien por ahí de enero, febrero, cuando estés en tu último semestre antes de graduarte, y ahí es donde vas a poder empezar a hacer todos estos trámites. Entonces, el OPT lo haces con ellos y como decía, el OPT es para cualquier posgrado de una universidad acreditada, para gente con la visa F1, lo que platicamos hace unos momentos. Pero en el caso de la extensión STEM, tú ya no estás en la universidad, ya tienes pues 1 año
que te graduaste. Entonces, este proceso es un poco diferente y como es una extensión, no es automática. Entonces, es importante que entiendas esto. No es algo automático, tienes que irlo a solicitar. Tienes que ir directamente tener con el gobierno, con la oficina específica para el tema de las visas STEM, de las extensiones STEM. Tienes que tener ya sí te van a pedir, por ejemplo, en el caso de la extensión, que proporciones el nombre de tu empleador y tiene que estar registrado. O sea, no puede ser una compañía no formal americana, tiene que ser una compañía americana formal y con el nombre van a ellos verificar que sí son una compañía real. Te van a pedir también tu grado de STEM y tienes que llenar algunos formularios. Si tú presentas, por ejemplo, tu solicitud de extensión del STEM OPT a tiempo y tu periodo de OPT expira mientras tu solicitud esté en proceso, tu autorización de empleo se va a extender automáticamente por 180 días adicionales. O sea, aquí es importante que no te esperes hasta que termine tu OPT para pedir la extensión. Pide la extensión mientras esté vigente tu OPT para que tengas, para que te la den. Si ya no está vigente la OPT, no vas a poder pedir esa extensión. Si mientras está, o sea, si tú pides la extensión y se vence tu OPT, en ese caso, no importa, ellos te van a extender automáticamente 180 días más mientras ellos generan tu permiso del STEM OPT. Es importante que sepas que esta extensión automática no es para cualquiera. Entonces, realmente lo mejor es que no te tardes en hacer el trámite para la extensión STEM. Entonces, si existen ciertas excepciones para las extensiones automáticas y esas las puedes encontrar directamente en la página del gobierno americano. Pero en realidad lo ideal es que pues no estés en esos... o sea, es muy importante lo de la visa, es muy importante lo de la extensión del OPT, incluso que tengas visa F1, que tengas... O sea, esto es un trámite con el gobierno americano, no es con la universidad. Yo creo que es buena idea que cuando vayas a la Oficina de Asuntos Internacionales a pedir tu OPT, si tu programa va a tener la extensión, desde ahí empiezas a informarte de cómo lo tienes que hacer bien, cuáles pueden ser las contingencias, todo eso, y lo hables con alguien que sea especialista en el tema, porque obviamente también las reglas pueden cambiar. Muchas reglas de este tipo cambian, seguido las actualizan. Como te decía, incluso hace unos años cambió, o sea, se transformó totalmente la lista de posgrados a los que podías tú ser acreditado con la extensión STEM. Entonces, al final del día hay tanta información, no sé en este momento, en cuando tú estés escuchando este episodio, qué esté pasando en ese momento. Entonces, lo mejor es que, como decía, ¿no? O sea, revisa los programas si tienes la intención de poderte quedar a trabajar en Estados Unidos al graduarte. Revisa los programas, conoce los que tienen la extensión, la designación STEM en el momento en el que tú vas a postular y también infórmate más con la Oficina de Estudiantes Internacionales. Si tú ya estás estudiando o estás a punto de irte a estudiar y el posgrado que tú escogiste tiene una designación STEM, pero no la tenía cuando tú entraste, pues de todas formas voy a preguntar. Tal vez ya hay una extensión o la universidad hay algo que puede hacer para ayudarte a que puedas tener esta designación STEM. Entonces, el mejor recurso en este caso es la Oficina de Estudiantes Internacionales de la universidad en la que ya fuiste aceptado. Obviamente esto es o sea, no te van a resolver tus dudas si tú todavía no eres estudiante. Si tienes preguntas más bien sobre si tiene o no la designación STEM el programa que quieres, esa sí te la va a resolver el de admisiones, pero ya para preguntas más técnicas, más específicas, más del trámite, más de cómo funciona todo esto, la persona adecuada es la que se dedica a eso dentro de la universidad. Entonces, habla con ellos. Creo que, como decía, tienen no nada más para esto, van a tener información para ti.
Hay veces que como se dedican a todo lo que tiene que ver con los estudiantes internacionales, pues es alguien importante para ti como estudiante internacional. Pueden ponerte en contacto para muchas cosas, resolverte muchas preguntas, darte información específica para el perfil tuyo, ayudarte a conseguir incluso, seguramente ellos también tienen contactos con empleadores, con empresas, todo eso es bueno, para eso también sirve tener el contacto con ellos. Como decía, no es necesario que tengas una oferta de trabajo para solicitar el periodo inicial del OPT. Entonces, también eso es importante. El periodo es de máximo 12 meses. Si tú te tardas en solicitarlo, no significa que te van a dar más tiempo de esos 12 meses. Los 12 meses son como un periodo específico en función de cuándo te gradúas, no en cuándo pides el permiso. Entonces, al final del día también no te esperes a tener un trabajo para solicitar el OPT inicial, pero para la extensión de STEM, ahí sí te piden tener un trabajo. Importante es que no va a ser tu empleador el que haga la petición de la extensión STEM por ti. Eres tú quien la tiene que hacer. Entonces también no asumas que porque estás ya en un trabajo y porque necesitas tener un trabajo es responsabilidad de tu empleador sacarte la extensión, es una responsabilidad tuya. Entonces también, como te decía, hay mucha información. Esta es información que nosotros, yo no soy experta en temas migratorios, es como para que tengas una perspectiva general y también para que lo consideres en función de tu selección de universidades, de tu selección de posgrados, de tus alternativas dentro de Estados Unidos para quedarte después a trabajar. Entonces, tiene más esa intención, ya temas más específicos, ya temas mucho más técnicos, vale la pena informarse en las páginas directamente del gobierno estadounidense, en las páginas directamente también de la Secretaría de Educación del gobierno estadounidense, la oficina para las visas de la página de la embajada, con directamente las personas que más van a conocer de este tema, que son las personas dentro de la universidad dedicadas a este tema, que investigues también por tu parte. Tenemos algunos artículos de blog en donde puedes también encontrar más información. Pero al final del día, pues tienes que ser proactivo. Eso también sería algo que te diría. Tienes que ser proactivo para poder prevenir y que después no por un error o por no llevar el proceso bien o por estar desinformado no consigas esta extensión y este permiso. Cuando tienes el OPT, adquieres ciertas responsabilidades. La principal es que tienes que mantener informada a la universidad sobre cambios como empleos, cambios de residencia, cambios de tu nombre legal, si te casas y te cambiaste de nombre, ese tipo de cosas, ¿no? Para mantenerlos, para que sepan, porque como quiera, este es un permiso que te están dando porque estás como una extensión de tu visa estudiante, por decirlo así. Entonces, la universidad y las personas asignadas a tu caso de tu OPT tienen que estar informados sobre estos cambios. Y otra cosa importante es que existen periodos máximos de desempleo mientras estás en el OPT. Entonces tienes que cuidar esa parte de que no utilices tu OPT para nada más quedarte a vivir en Estados Unidos. Tienes que tener un trabajo. Entonces, si hay ciertos periodos de desempleo, tienes que avisar y hay un máximo de tiempo que puedes estar sin trabajo, para el OPT de los 12 meses y también para el OPT de STEM, que dura más tiempo, no puedes estar desempleado tanto tiempo. Entonces eso revísalo también porque es algo importante. El permiso es permiso para trabajar, por lo tanto, obviamente sugiere que tienes que estar trabajando. También hay algunas condiciones que tiene que tener el trabajo que tengas para la extensión STEM. Tiene que ser un puesto remunerado, tienen que estar recibiendo un salario y la posición no puede ser de menos de 20 horas por semana. Y el empleador tiene que estar registrado, como decía, tiene que ser una compañía formal. Debe ser un puesto relacionado con el programa STEM y principalmente esto se va a indicar en el campo del programa de estudio y tú eres responsable de establecer una conexión entre tu puesto y las habilidades o conocimientos adquiridos en tu carrera STEM. Tienes que justificarlo, tiene que estar, para la extensión STEM sí tiene que haber un vínculo entre lo que estás haciendo, que sea algo relacionado con STEM y lo que estudiaste al final del día.
Otra cosa es que tienes que recibir el salario y ser supervisado directamente por tu empleador. No puede ser que estés recibiendo el pago por un tercero, una agencia de personal, ni trabajar en un lugar distinto. Siempre tiene que poderse demostrar esa relación de ti con la empresa que está de cierta forma. Ellos no están patrocinando tu OPT, pero que estás diciendo tú que son quienes te contrataron para el OPT. En un entorno académico no puedes recibir pagos a través de una beca externa. Por ejemplo, no puedes utilizar tu título STEM para un puesto postdoctoral en el que no sea remunerado directamente por la institución anfitriona. Y no debes comenzar a trabajar para ningún nuevo empleador sin enviar primero un nuevo plan de capacitación completo para ese empleador. Entonces, si tú cambias de empleo, tienes que avisar, tienes que asegurarte que el siguiente trabajo tiene que ver con STEM, tienes que justificarlo y tienes que obtener permiso para que puedas hacer ese cambio y que pueda seguir vigente tu OPT STEM. Por último, no te permite trabajar por cuenta propia. Si es una visa de OPT STEM, es para un trabajo con un empleador, con una compañía, y no se puede hacer trabajo voluntariado ni desempeñar un puesto no remunerado. Aquí al hablar por cuenta propia, pues al final puede ser que tú sí seas emprendedor y estés haciendo un startup que tenga que ver con temas de tecnología. En ese caso, pues obviamente lo que tendrías que hacer es abrir una compañía y la compañía tiene que ser una compañía formal que esté capacitada para poder recibir empleados y entonces pues con eso podrías estar trabajando, pero tú trabajas para la compañía, no estás trabajando por tu cuenta. En este episodio hablamos básicamente de algunos de los trámites que tienes que llevar a cabo para obtener el OPT, para obtener la extensión STEM. Hablamos de algunas de las factores que tienes que considerar cuando estás tomando la decisión de qué posgrado te conviene. Hablamos de algunos pasos que tienes que llevar a cabo cuando estás ya dentro del posgrado para asegurar que no cometes errores y puedes conseguir el OPT y después la designación STEM. En general, te diría que pues son fases distintas. Si tú ahorita estás en la fase de ser postulante, lo más importante que quisiera que transmitirte es que tienes que primero considerar si el tema de quedarte o no quedarte después de tu posgrado es importante para ti, porque si sí es importante, hay cosas que tienes que considerar desde el día de hoy. La primera es pues asegurarte que el programa que quieres tiene el OPT y tiene la designación STEM si quieres quedarte más de un año. Entonces eso es lo primero, ¿no? Y que tomes en cuenta que o no asumas que porque un programa que viste, no sé, un MBA, una maestría en políticas públicas o en administración pública que viste, tiene la designación STEM, significa que cualquier tipo de este tipo de maestría la va a tener también. Entonces eso sería lo más importante para ti. Elegir los programas, asegurarte que los programas que quieres tengan la designación STEM, si esto es importante o no para ti. Obviamente tienes que tener tú ya un perfil de cierta forma STEM para poder entrar a estas opciones, pero eso sería una parte. Si tú estás como ya admitido a un posgrado o si estás ya estudiando en la universidad, mi mayor consejo sería que busques de una vez, que identifiques a las personas que están en la oficina de asuntos para estudiantes internacionales, para que empieces a ver de qué forma puedes utilizar esos recursos para tu beneficio. Este es un trámite de gobierno y como cualquier trámite de gobierno, y más como un gobierno como el americano, que es tan, realmente es muy, tienen mucha información, sus sistemas están muy unidos, pueden ellos ver muchas cosas de ti, es importante tomarlo con esa seriedad, hacerlo bien, no cometer errores. Si cometes errores, esos errores te pueden acabar pues causando que no tengas este OPT, que no tengas esta designación. Tienes que ser muy meticuloso, muy detallado, hacer las cosas bien y hacerlas bien desde el principio. Entonces, infórmate sobre cómo lo tienes que hacer. Y para aquellos que ya están en el posgrado, que ya se están graduando, de entrada, muchas felicidades, ese es un gran logro. Entonces, si ya estás en esa etapa, pues espero que este episodio te ayude a pensar en
en cómo conseguir el OPT, en que tienes poco tiempo para hacerlo, en que hay varias cosas que hay que hacer. Entonces, la información más detallada es importante buscarla en medios oficiales, en primer lugar. Métete a investigar en las páginas del gobierno americano, y va a venir toda esa información. Esa es la información que nosotros te proporcionamos el día de hoy en el podcast, y utiliza información actualizada. Entonces, pues espero que veas también como la ventaja de poder aprovechar tus estudios para conseguir algo más. Hay veces que cuando estás iniciando este proceso, lo único que tienes en mente es el proceso en sí, y no ves que esa parte va a pasar y que viene todos los otros pasos para ayudarte a conseguir lo que eventualmente va a ser tu realización profesional. Y que incluso esa realización profesional es un camino, es una trayectoria, no es algo como una meta específica a largo plazo. O sea, es algo que vas a ir haciendo, que vas escogiendo, incluso pensando en las opciones, en dónde me conviene estudiar, en qué me conviene estudiar. Y todo esto te puede ayudar a conseguir eso de mejor manera. Entonces, esa es la intención también de darte tanta información sobre este permiso, sobre este programa, para poder aprovechar aún más tus estudios y seguir aprendiendo después del día que te graduaste. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo, y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica.